Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto enorme poder estar nuevamente con ustedes en un programa más de este Festival de Ciencia y Arte, el Aleph 2022. Y me acompaña, gustosa para mí, otra vez, Juan Ayala, director del festival, para hablar de un tema, Juan, la verdad, todos los temas del festival han sido como bastante sacudidores, pero los ecocidios, el ecocidio. Bueno, Isabel, muchas gracias nuevamente. Un gusto compartir este estudio contigo. Y sí, creo que es un tema de una enorme relevancia porque hay una especie de gestación legislativa a nivel internacional sobre este tema. Y es un tema que nos compete a todos, que todos lo vivimos, lo sufrimos, lo padecemos y que tenemos un riesgo muy importante y que no creo que siempre estemos tan conscientes respecto a este fenómeno de las distintas posibilidades de ecocidios y que afectan directamente nuestro estilo de vida, nuestra manera de estar en el planeta. Exacto, y en esta ocasión estaremos platicando con dos especialistas, con Jacobo Dayan y también con José Antonio Guevara, y también podremos ver el corto de Felipe Bracho, Muerte y Cerebro, para enmarcar este tema de ecocidio. Además, tenemos también una cuestión histórica de cuándo se acuña el término y en qué momento se encuentra en la legislación internacional. Sin duda. Quédense. Interesante todo lo que tenemos por delante. Exacto, quédense con nosotros y si nos acompañan a ver una cápsula, daños al medio ambiente es, pues bueno, la introducción de este programa. Y en este 12º programa estamos abordando un tema por demás importante, el ecocidio. Bueno, y en esta ocasión me acompañan, como siempre, mi querido Juan Ramón Ayala, director del festival. Y tenemos un par de invitados, Juan, expertos en el tema, porque es un tema que, aunque no es nuevo el concepto, sí está sobre la marcha, incluso su definición. Sí, efectivamente, es un tema muy importante en el Aleph, dado que hemos hablado a lo largo de todo el festival sobre pues, las agresiones o todas las circunstancias adversas que la actividad del hombre genera hacia el planeta y para nosotros es importante poner en la mesa justo cuál es la definición, por un lado, de ecocidio y cuáles son los aspectos regulatorios que existen a nivel nacional o internacional respecto a esto. Entonces, creo que será un programa muy interesante, ilustrativo en relación a este fenómeno. Así es que y además contamos con dos expertos en la materia. Exacto, y en este caso nos acompañan Jacobo Dayan. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Especialista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional, Derechos Humanos. Fuiste director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, profesor de la Ibero,
investigador de eventos de macrocriminalidad en México, del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, columnista, docente, investigador, conferencista y director del Centro Tlatelolco, también de la UNAM. Y por otro lado, ¿qué tal? Bienvenido, Jacobo. Y por otro lado también nos acompaña José Antonio Guevara, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, estudió una licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, profesor de la Facultad de Derecho y del Cuerpo Académico Justicia Internacional, Contextos Locales de Injusticia y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel primero. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, hola. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues para iniciar nuestro programa justamente queríamos pues plantear de entrada qué es un ecocidio, cuáles son los alcances del término. Es una palabra quizá o un término que también está en una cierta evolución y se redefine. ¿Qué podemos comentar respecto a este concepto? Sí, es importante mencionar que hoy carecemos a nivel global de un marco jurídico que proteja el medio ambiente desde algún órgano internacional de protección o de repercusiones penales sobre la afectación del medio ambiente. Es por ello que hay una iniciativa de expertas, expertos, abogados, ambientalistas, para incorporar dentro de los crímenes competencia de la Corte Penal Internacional el ecocidio. Y como este panel de expertas y expertos propone, es que el ecocidio se entienda, y cito, se incorpora al Estatuto de Roma, que es el que le da forma a la Corte Penal Internacional, y dice: se entenderá por ecocidio los actos ilícitos o sin sentido cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de daños graves y generalizados o a largo plazo al medio ambiente siendo causado por estos actos. Es decir, son actos o ilícitos o sin sentido, sabiendo que existe una probabilidad importante de daños graves y generalizados e irreversibles al medio ambiente. Esa es la propuesta que se está poniendo en la mesa, que tiene que ser empujada desde la sociedad civil y después avalada por el conjunto de naciones que forma parte de la Corte Penal Internacional. Quizá, Jacobo, para ustedes, los expertos, es como muy claro estos temas, ¿no? El sinsentido, la perdurabilidad, el grave daño hecho, pero en algún ejemplo, ¿cómo nos puedes decir efectivamente cómo es que se tipifica esto de alguna manera? Sí, es importante lo que mencionas, porque, bueno, evidentemente una cosa es la definición legal y la otra es la vida que vaya teniendo la propia ley una vez que sea incorporada. Existen definiciones sobre cuáles son las afectaciones a largo plazo o qué tiene que ver con sinsentido, pero todo esto tendrá que ser parte del trabajo ya de la vida, de la ejecución o la aplicación de esta ley. Es importante mencionar que la ley se incorporaría a el Estatuto de Roma, que ya reconoce 4 crímenes que son según la comunidad internacional, los crímenes de trascendencia global y de trascendencia a la humanidad entera, que son el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Es decir, incorporar el ecocidio dentro de este conjunto de crímenes lo equipararía al mismo nivel de importancia global que un genocidio o los crímenes de guerra. Digamos, José Antonio, ¿cuáles son los ejemplos más relevantes que podemos comentar en cuanto a ecocidios en la actualidad? Y si en la historia también han ocurrido, que no sé si hay una referencia que tengamos documentada muy clara al respecto, creo que sería muy interesante escuchar a qué nos referimos concretamente. Claro que sí, Juan. Mira, la iniciativa a que nos referimos para la inclusión del crimen de ecocidio en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional nace como reacción a algo que es para muchos evidente.
Hay un grupo de personas y empresas que con toda impunidad generan daños y destruyen masivamente el mundo natural vivo sin que tengan consecuencia alguna. Y es por eso la importancia de incluir esta definición penal en el Estatuto de Roma, para que cuando los países no quieran o no puedan llevar a juicio a los responsables de haber hecho estas destrucciones a gran escala del medio ambiente, podamos contar con que se haga justicia en esos casos. ¿Y cuáles son ejemplos de las destrucciones masivas del medio ambiente por parte de empresas o por parte de particulares? Por ejemplo, los métodos de pesca industrial que se usan redes de arrastre a profundidad que destruye ecosistemas enteros al dragar el fondo de los océanos. Cuando, por ejemplo, la pesca industrial pesca de manera excesiva en lugares en donde está prohibido pescar porque hay alguna veda, por ejemplo, lo cual ha generado la extinción o está a punto de generar la extinción de ciertas especies. Otro ejemplo serían los vertidos de petróleo a gran escala por negligencia o falta de medidas de precaución por parte de las empresas petroleras. Por ejemplo, uno de los más recientes o de los más sonados recientemente fue el de la empresa Deepwater Horizon en el 2010, que dejó una mancha de petróleo de más de 149,000 kilómetros cuadrados y contaminó más de 1,770 kilómetros de costa. Otro ejemplo es la ganadería intensiva de ganado vacuno que está generando una deforestación en el Amazonas, por ejemplo, o la minería de cobre, hierro y oro, o perforaciones de petróleo que también contribuyen a la deforestación. Otro ejemplo muy reciente, que además el gobierno actual del presidente López Obrador se comprometió a no dar autorizaciones, es el tema de la fractura hidráulica o el fracking, que genera efectos tóxicos por el método de extracción de petróleo y gas. Estos son algunos ejemplos que te puedo compartir de por qué surge esta iniciativa para tipificar el ecocidio como crimen internacional. Y que además justo ese es el ambiente y el espíritu de este festival, el Aleph, y hacia dónde están estos horizontes del medio ambiente. Pero acompáñenos, regresamos con ustedes en un momento más. Estamos de regreso ya en nuestro 12º programa de El Aleph, el ecocidio. Y si me permites, Juan, sería interesante hacer un poco de historia y enterarnos, porque si bien este concepto no es nuevo, tampoco tiene tantas décadas como para poder haber hecho una diferencia. Esto que nos comentaban nuestros especialistas, José Antonio Jacobo, ¿cuándo es la primera vez que este término se empieza a utilizar y ya tenerlo como tan claro como lo tenemos plantado ahorita, que incluso se está buscando que sea otro de los crímenes terribles en contra de la humanidad? Un poco de historia. Claro que sí. Pues la primera vez que se utiliza el concepto de ecocidio es en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en 1972, cuando el presidente del país anfitrión de Suecia acuña el concepto y lo utiliza por primera vez en esa conferencia. Y lo que quieren hacer con esta definición es ligar dos conceptos de dos palabras. Por un lado, la palabra cidio, que es la destrucción o muerte, casualmente la misma que utiliza o que utilizó en su momento Raphael Lemkin al construir el tipo penal o el crimen internacional de genocidio. Entonces, cidio es dar muerte y eco apela a la palabra oikos del griego, que es la casa o el hogar. Es decir, con la conjunción de estas dos palabras, lo que se busca es mandar un mensaje de que la destrucción o muerte de nuestro hogar es algo que debe estar prohibido por la comunidad internacional. Se utilizó, repito, por primera vez en la Conferencia
de Naciones Unidas sobre el medio ambiente en el 72, pero no se le dio un contenido normativo penal como actualmente un grupo de expertos y expertas están proponiendo para modificar el Estatuto de Roma. Es decir, que conductas encaminadas a la destrucción de nuestro hogar, de nuestro medio ambiente, cuando se trata de destrucciones masivas o a gran escala, puedan ser sancionables y castigables desde la perspectiva del derecho penal. Y en ese sentido, ¿cuál es el estatus actual, digamos, del impulso a esta legislación? O sea, ¿existen antecedentes? Claramente lo has mencionado, pero ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué se puede esperar en relación al establecimiento de esta normatividad, de esta legislación, tanto en el ámbito nacional como internacional? Tendría que ser en el ámbito internacional. Esta iniciativa surge en 2021, es decir, es una iniciativa muy reciente, y lo que tendría que hacer es cualquier país parte del Estatuto de Roma, México entre ellos, podría solicitar, o sea, retomar esta iniciativa de un grupo de expertas y expertos que empieza a tener un momentum importante en distintos países y proponer una enmienda al Estatuto de Roma, es decir, cualquier gobierno que se diga realmente progresista, implementar o empujar, abanderar esta reforma al Estatuto de Roma, que tendría, no es un proceso rápido, que tendría que ser incorporado después y ratificado por un buen número de países para que fuera parte integral del Estatuto de Roma. Entonces, el estatus actual es de que la propuesta y la iniciativa que surge desde sociedad civil está en la mesa desde hace apenas unos meses, y lo que está en espera o en cabildeo es que algún país, que seguramente lo habrá pronto, algún país seguramente nórdico probablemente, o alguno de los países más afectados por el cambio climático, proponga la enmienda al Estatuto de Roma, y a partir de ahí se echa a andar un proceso legal de ratificaciones. Pues sí, y mientras tanto eso, acompáñenos a ver justamente un reel sobre los daños ambientales de los que estamos hablando con nuestros especialistas, aquí en el Aleph. Y estamos de regreso aquí con un tema tremendo que es el ecocidio. Y yo sigo insistiendo, Sara, porque me gusta mucho la historia, pero quisiera preguntarles, ¿existen ejemplos muy notorios, digamos, por ejemplo, lo que pasó en Vietnam, lo que hicieron con estos pesticidas para abrirse paso en la maleza? Yo quiero preguntar algo legal. Todo esto que ya se sabe, que ya se tiene tipificado, permítanme el término, que ya fue un ecocidio, la ley puede ser, o sea, que se puede implementar lo que o ya sucedió, ya pasó y eso quedó y ahí muere. Bueno, tenemos dos aspectos importantes respecto de los crímenes que han ocurrido. Los crímenes internacionales, me refiero en sentido amplio, como la destrucción del medio ambiente en el contexto de conflictos armados de carácter internacional. Ahí tienes que, por un lado, existe una obligación de los estados de investigar, procesar y castigar esos crímenes que se hayan cometido desde partir principalmente desde 1990
45, que se construyeron las definiciones de los crímenes de guerra en 1949 y años posteriores. Respecto de esos crímenes que mencionas, probablemente sí tendrían países competencia para investigar esos delitos. Pero en tanto este crimen de ecocidio no está definido en el Estatuto de Roma, solamente se podrá conocer por la Corte Penal Internacional aquellos crímenes que se cometan después de que estas enmiendas entren en vigor para los estados que le hayan reconocido a la Corte la competencia para conocer del crimen. Entonces, en términos estrictos, la Corte Penal Internacional no podría conocer de los crímenes cometidos antes de esa entrada en vigor. Pero repito, actualmente lo podrían hacer países si es que se volviera a suceder un crimen contra el medio ambiente que genere esa destrucción masiva del medio ambiente en el contexto de un conflicto armado de carácter internacional. Los países podrían eventualmente utilizar su competencia para juzgar esos delitos, y la propia Corte Penal Internacional también, porque lo tiene tipificado en el artículo 8. No así, repito, el crimen de ecocidio propiamente, que es la destrucción del medio ambiente de manera irresponsable. Muy bien. Digamos, yo quisiera poner también esto en la mesa. Ya hay algunas acciones que podamos notar, digamos, de reparación del daño a algunas empresas, a algunos gobiernos. Hay algunos ejemplos que nos puedan compartir en este sentido, porque sería, me parece, una serie de antecedentes importantes al establecimiento de la norma o de las legislaciones que están en curso o que se están gestando. Sí, eso que comentas es importante. Sí hay muchas reparaciones, sobre todo de empresas, pero otra vez, eso depende del ámbito local. Es decir, si se tienen gobiernos responsables que presionen a empresas para que se hagan cargo sobre las afectaciones que realicen al medio ambiente, se tendrán ese tipo de respuestas, de reparaciones en lo local. Aquí lo importante es de que estaríamos por primera vez ante un marco regulatorio internacional que ya no dependería de la voluntad o no de los distintos gobiernos donde esto ocurre. Y también hay que recordar que, bueno, aunque también es importante la reparación, estamos hablando de afectaciones irreversibles. Entonces, pues, podrá haber una reparación económica o resarcir económicamente al Estado otra vez, pero ¿qué ocurre con las comunidades y qué ocurre con el medio ambiente ya afectado? Entonces, yo diría que hay esta doble importancia con el término ecocidio. Primero es sacar o no tener nada más como alternativa el ámbito local, sino un ámbito internacional, y la otra es el reconocimiento de las afectaciones irreversibles. Claro, esto que mencionas es muy interesante. A mí me parece que si ya hay responsables, nombre y apellido, no dejar como al aire, bueno, como ya fue irreversible, me parece que el debido castigo, el que la impunidad no permee estos temas tan importantes, sería algo que ya tiene que implementarse internacional o localmente. Claro. Bueno, y creo que justamente eso apuntan, ¿no? Perdón, incluso la justicia es un muy buen disuasor para que eso no vuelva a ocurrir. Sin duda, incluso para cuestiones electorales, incluso para cuestiones de, no sé, de imagen pública. Está todo el mundo tan metido en sus temas de imagen pública y demás. No puedes cargar con esas responsabilidades, no más. Yo creo que estamos justamente ante un fenómeno relativamente nuevo, al menos en el establecimiento de la norma o la legislación internacional que ya se ha comentado aquí, pero hay una perspectiva optimista, me parece, en los activistas. ¿Cómo ven ustedes a los agentes que se encargan de estas iniciativas? ¿O hay demasiada adversidad? Yo te diría que yo sí sería optimista de una iniciativa como esta, que incluso el gobierno actual del presidente López Obrador la pueda hacer suya y abanderar la iniciativa de promover las reformas al Estatuto de Roma para incluir el crimen de ecocidio, porque él se la ha pasado diciendo, al igual que su Secretaría de Medio Ambiente y las personas cercanas al gobierno, que México es un país comprometido con la protección del medio ambiente y que los grandes proyectos de desarrollo mexicanos no están afectándolo a gran escala y de manera irreversible.
En tanto, ellos lo afirman con esa contundencia, pues lo que sería mínimo que podríamos esperar es que ellos mismos enarbolen una iniciativa de esta naturaleza para que el medio ambiente a nivel global pueda ser resguardado. Entonces, soy optimista de que este gobierno pueda hacer suyo esta iniciativa porque regularmente afirma y reitera que está comprometido con la protección del medio ambiente. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero quisiéramos escucharlos, cerrar este tema, que sin duda, si queda algo, es que está abierto, pero bueno, gracias por estar con nosotros. Pues sí, mira, yo diría que esto es un proceso largo, no es muy rápido este tipo de incorporaciones, tendría que haber algún país que lo abandere y después el cabildeo en cada uno de los países parte del Estatuto de Roma para que esto entre en efecto, pero esto no podrá ocurrir si no hay presión social en buena parte del planeta. Es decir, creo que la pelota está en nuestra cancha y quien tendría que generar presión serían las ciudadanías, las personas de los distintos países que orillen a sus gobiernos a ratificar este tipo de instrumentos. De lo contrario, tardará demasiado tiempo en implementarse. Claro. José Antonio. Bueno, yo creería que tenemos una enorme, gigante responsabilidad que además es urgente por detener el deterioro del medio ambiente y detener el calentamiento global. Y apoyar una iniciativa como esto es simplemente un paso de muchos otros que tenemos que dar para revertir esa destrucción de nuestra casa. Entonces, pues ojalá que esta discusión ayude a que más personas se interesen y generen la presión social que se requiere para avanzar en ese sentido. Muchas gracias por su invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Nos quedamos con estas reflexiones y, si son tan amables, continuar con nosotros porque ahora vamos al eje 3, acciones y medidas para regenerar nuestro entorno, justamente lo que nos acaban de decir nuestros invitados. Sociedades sustentables basadas en la equidad y la reciprocidad. ¿Será lo que necesita nuestro planeta? ¿Empatía con la flora y la fauna? ¿Restauración de ecosistemas? ¿Un pensamiento innovador puede hacer frente a los problemas ecológicos? En esta edición, analizaremos y reflexionaremos en torno a estas y otras preguntas que nos plantean las fronteras del medio ambiente. De la conciencia directa, todo es uno, y si uno no tiene duda, uno simplemente funciona con las leyes que rigen ese todo. La explicación es de lo más sencilla y al mismo tiempo de lo más compleja.
regresar a mí, rebotada en ti, formada a tu manera y pensarla tú. Y estamos de regreso y ahora acompáñenos a ver, Juan, esta parte que es de mis favoritas, que es ver la pieza de ciencia y arte. Y en esta ocasión vamos a ver el corto de Felipe Bracho, Cerebro y Muerte. Es un tema, me parece, muy atractivo, muy interesante y sobre todo, bueno, pues abordar por un lado, como lo hemos hecho a lo largo de todas estas cápsulas, cuál es el contexto objetivo de la temática y después platicamos un poco sobre el proceso del realizador. Y está con nosotros aquí Felipe Bracho. Muchas gracias, Felipe, por estar en el 12º programa de la LEF, en donde vamos a presentar tu corto sobre muerte y cerebro. Así es que, bueno, pues nos gustaría mucho empezar, para contextualizar al público que nos ve, ¿cuál fue esta temática? Tú colaboraste, platicaste mucho tiempo con la doctora Nayeli Salazar, neurocientífica universitaria, y pues, ¿por qué no entramos de una vez en materia sobre cuál fue ese proceso inicial de poner en la mesa con toda objetividad el tema que abordaste y seguimos sobre tu corto? Pero ¿cómo fue esto? Si me permites, Adelante, Felipe, nada más también como espectadora cuando vi este corto, que nos platiques también pues la sensación de que muerte y vida evidentemente están pegadas, pero lo abordas muy bien desde el punto de vista del cerebro y me pareció algo que me gustaría que enfatizaras. Ok, sí. Pues adelante. Pues sí, pues fue un proceso, bueno, es que es un tema muy amplio. Justo me llegó el tema muerte y cerebro y pues fue como que primero pues me puse a investigar y luego sí ya me pusieron en contacto con Nayeli Salazar, que ella es especialista en como cuidados paliativos, en como tener una muerte tranquila, lo más pasiva que se pueda, ¿no? Que no sea un sufrimiento, tanto para los pacientes como para la familia. Y estuvimos platicando, tuvimos varias sesiones. Ella pues me explicó de su trabajo y pues sí, eso justo como que me hizo pensar en lo que decían, que sí, pues la muerte es el final de la vida, pero creo que es importante sí celebrar la vida y que este proceso final pues no sea tan doloroso, ¿no? Que sí, pues es justo lo que hace Nayeli y como que de ahí empezó la temática. Luego pues me puse a leer mucho, a investigar en distintos libros, sí, compré varios ahí para que me llegaran y me puse a leer, a revisar. Empecé a escribir pues diferentes textos como para que sea una narrativa, un tipo de ensayo sobre este tema que en sí en realidad es muy, muy amplio. Entonces había como que acotarlo y pues, buscar partes que me parecieran las más interesantes. Bueno, y además tú eres científico, tú eres de formación físico, entonces no te es ajena, digamos, el proceso de planteamiento de fenómenos de esta naturaleza. A la vez, pues tú cursaste la licenciatura de cinematografía. Entonces, bueno, esta simbiosis temática y desde una exposición artística surge entonces de un ensayo que tú mismo te documentaste a través, por supuesto, de este diálogo, pero también por investigación propia. Y a través de este ensayo, tú fuiste construyendo una pieza narrativa audiovisual. ¿Cómo tradujiste del ensayo, que es un lenguaje pues arduo, distinto, sí, a imágenes, todo este proceso sobre el tema? Pues justo en realidad tuvimos pues poco tiempo, entonces pues no había
mucha posibilidad de hacer cosas muy grandes. Y yo siempre he tenido, pues me gusta mucho como la animación y hacer cosas chiquitas, entonces decidí pues, hacer como un mini setcito para algunas de las tomas, y pues sí, usar como metáforas y usar naturaleza. O sea, para representar el cerebro utilicé una planta de estas de terciopelo que se usan en las ofrendas de Día de Muertos. Estuve ahí buscando una que pareciera un cerebro y sí, creo que quedó bastante bien. Y pues fui buscando elementos de la naturaleza, utilizando fotografía macroscópica también para pues cachear los pedacitos y detalles y de ahí como, porque pues sí, no tenía la posibilidad de conseguir un cerebro, algo así. Entonces sí, la naturaleza fue lo que encontré que se parecía más. Y sí, fue un proceso, pues sí, largo, de ir buscando elementos, haciendo la foto, consiguiendo, pues sí, hice como un fuelle para poderme acercar lo más posible a estos elementos y hacer la foto, sí, macroscópica. Y Felipe, por ejemplo, en tu dualidad formativa, ¿cómo concilias, digamos, la objetividad del físico con la capacidad evocativa del realizador de imágenes? En el corto, pues seguramente las personas, el público podría analizar, digamos, cómo visualizan tu propio proceso a través del trabajo, pero me parece interesante escucharte al respecto, porque son dos universos distintos. Es una premisa de la que parte un festival como el Aleph, ¿no? Hay dos saberes que pueden llegar a ser complementarios, pueden ser, influenciarse mutuamente de una manera positiva, hablando del conocimiento en un sentido más amplio. Pero en tu caso en particular, ¿cómo funciona esta dualidad? Pues justo yo estudié física como para entender el lenguaje de la naturaleza, de alguna forma, y luego decidí pues utilizarlo en el cine, o sea, como ya que conozco el lenguaje, ahora puedo transformarlo y jugar con algunas pues, leyes de la física también. Me especialicé en fotografía, que pues en realidad es pura física, ¿no? Es óptica, son luces, todo pues, está muy, muy relacionado. Pero también en física estuve muy interesado en la relatividad del tiempo. Y pues justo el cine es un poco eso, ¿no? Te permite jugar mucho con el tiempo, con el espacio. Y bueno, siempre tuve como un lado creativo que hasta ahora ya he logrado sacar un poco. Pero dices algo muy reconfortante en la narrativa de tu corto, que es siempre esa memoria, siempre esos recuerdos, eso que nos hace conscientes y que además de una forma, lo dices, anima, que al final de la existencia lo vas a recordar. Esa es una parte bastante positiva de tu narrativa. ¿Lo hiciste así, justo? Sí, justo. Pues sí, hablar de los distintos tipos de memorias, ¿no? También porque depende, luego hay muchos sentidos que provocan memorias, ¿no? El olfato, el oído, nos llevan directamente a memorias que ya ni nos acordábamos, ¿no? Entonces, pues es también explorar diferentes partes del cerebro que analizan diferentes impulsos y así pues vemos de alguna forma un mapa de la memoria que en realidad está pues guardada en todo el cerebro, pero también hay diferentes cosas que la desatan, ¿no? Y pues sí, al final de cuentas sí es como una celebración de la vida, que bueno, finalmente llega la muerte, pero creo que siempre es bueno celebrar la vida y buscar eso, sí. Sin duda, Felipe, pues muchísimas gracias por haber estado en esta entrevista, sobre todo gracias también por este corto, por Cerebro y Muerte aquí en el Aleph. Gracias por tu presencia. Muchas gracias, Felipe, y bueno, pues estamos
ya en tiempo para ver este corto. Espero que lo disfruten y vamos al cine. La muerte nos persigue desde el momento que nacemos. Es probablemente pensar en ella lo que condujo al Homo sapiens a tener conciencia sobre sí mismo y sus alrededores. Es el primer motor tanto de la literatura como del resto de las artes. Uno de los primeros ejemplos de literatura y narrativa es el poema de Gilgamesh, escrito hace más de 5000 años en arcilla. La idea de sobrevivencia y la habilidad de pensar en el futuro se fueron manifestando en nuestra especie hasta evolucionar al complejo ser que llamamos humano. Ya que logramos separarnos del resto de los animales y seres vivos gracias a la conciencia, es importante definir este término. Viene del latín conscientia, que se refiere a las antípodas consciente e inconsciente. De ahí se divide en dos palabras distinguibles entre sí únicamente por la letra S. Con S es la capacidad de percibir la realidad y reconocerse en ella. En otras palabras, reconocer la propia existencia. Sin S es el reconocimiento moral entre lo que está bien y lo que está mal. Para convivir y sobrevivir como especie, es necesario desarrollar las reglas establecidas para lograrlo. Finalmente, no importa cuál definición u ortografía sea de nuestro agrado o corresponda a nuestra dislexia. Físicamente, la conciencia se encuentra dentro de nuestro cerebro. Así es como nos adentramos a uno de los temas más fascinantes a los que se ha enfrentado la humanidad. Dentro de la complejidad de nuestros cuerpos, no hay nada más misterioso y abrumante que el cerebro. Es a la vez una especie de director de orquesta que controla el resto de los órganos de nuestro cuerpo y es también el receptor e intérprete que nos conecta al mundo exterior. Por si fuera poca cosa, también es la casa de nuestra memoria y la fuente de la creatividad. Hasta hace aproximadamente 25 años, fue que se desarrollaron las técnicas experimentales necesarias para realmente empezar a entender el funcionamiento cerebral. Así es como nació la neurociencia y el estudio mucho más profundo y detallado del órgano más importante del cuerpo. Fue así que empezamos a estudiar y comprender a las neuronas, el medio de transporte de todas las señales que entran y salen del cerebro. Por mucho tiempo se pensó que estas señales eran únicamente eléctricas, hasta que encontramos que en las terminales también hay un intercambio biofísico de químicos neurotransmisores, pequeñísimas moléculas que son expulsadas en cada una de las conexiones neuronales. Reproducción neuronal. Metafóricamente, es similar a la reproducción vegetal que ocurre a través de polinización y expulsión de esporas y semillas. También podemos expandir esta metáfora al reino fungi, donde la reproducción puede ser tanto sexual como asexual. En la biología, el reino de los mohos, levaduras y los organismos que producen setas es el menos explorado y por mucho uno de los más interesantes. El fungi tiene muchas historias y conocimiento que compartir. Creo que solo hay que saber escucharlo. Además de reaccionar a estímulos externos, posiblemente la característica más importante e interesante del cerebro es la capacidad de memoria. Ahora se sabe que no solo hay un área del cerebro designada a esta tarea, sino que es una especie de red neuronal que se extiende alrededor de todo nuestro cerebro y sistema nervioso. Esto podría ser intuitivo si pensamos que los recuerdos y memorias tienen diferentes elementos y factores que las hacen únicas y complejas. De hecho, se pueden dividir en diferentes categorías. Muchas veces las memorias a través de los sentidos como el olfato, el gusto y el oído
son mucho más inesperadas o potentes que las que tienen que ver con el tacto y la visión. Hay memorias que se guardan a corto plazo y hay memorias que se guardan y atesoran toda la vida. Finalmente, es la memoria lo que nos ha permitido evolucionar, pero su cualidad más extraordinaria y abstracta es que nos permite viajar en el tiempo de lo que llevamos y recordamos de vida. El cerebro es nuestra máquina del tiempo personal que nos permite viajar al pasado, vivir en el presente y pensar y planear para el futuro. La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. Jorge Luis Borges. La muerte nos persigue desde el momento en que nacemos. Es probablemente el pensar en ella lo que condujo al Homo sapiens a la conciencia sobre sí mismo y sus alrededores. La pregunta, ¿qué pasa después de la vida?, es una de las más antiguas e importantes que se ha hecho el hombre a través de toda la historia. Esta dualidad representa una de las principales barreras entre la ciencia y la religión. La palabra muerte viene del latín mors, que viene de la mitología romana, y de Thanatos en la griega, donde es el hijo de la noche y hermano de la personificación del sueño. Los sueños son una de las tareas más profundas e interesantes que suceden dentro de nuestro cerebro. Si pensamos en la muerte como el sueño final, podemos adentrarnos un poco al momento del último respiro, al final de la vida, a la conclusión de un libro biográfico que lleva exactamente una vida escribiéndose. De lo que se ha podido estudiar y observar, cada experiencia final es distinta y particular, pero se pueden observar ciertos factores o rasgos que tienen en común. Se para el corazón. Deja de fluir sangre al cuerpo. Se presenta alguna dificultad respiratoria por falta de oxígeno. Hay aumento de secreciones para finalmente terminar en un estado de delirio o delirium tremens. Y finalmente, un estado rígido o rigor mortis. Aquí nos enfocaremos en estos últimos estados que tienen que ver directamente con el cerebro, el delirium tremens y el rigor mortis. Dos experiencias que se han estudiado ampliamente en medicina, psicología y neurociencia, y sobre las que se ha fantaseado y creado tanto en la cultura como en la vida diaria. Para no entrar en discusiones religiosas, aquí pensaremos en la fe del lado paliativo, que habla más de una fe espiritual y personal que depende mucho más en la vida y biografía que en las creencias individuales. Se ha medido experimentalmente que el peso físico de la muerte o el alma es aproximadamente 21 gramos. Esta masa nos ata de alguna u otra manera al mundo físico que podemos estudiar y comprendemos gracias a las teorías de la relatividad general desarrolladas por Einstein. Es finalmente la gravedad y la masa lo que une a nuestros cuerpos entre la vida y la muerte. Al tener la capacidad de medir y observar los momentos finales de algunas personas, se ha podido medir que las últimas señales de actividad cerebral y neuronal son particulares e intensas. De alguna manera, se ilumina momentáneamente gran parte del circuito o red neuronal. Hay un momento final que se vive como una última gran experiencia. Dentro de la medicina paliativa, se conoce como síndrome de Lázaro a estos últimos momentos de claridad, interactividad y de alguna manera representan un final feliz. También se ha podido medir que el cerebro recibe una importante dosis del psicoactivo DMT, dimetiltriptamina, lo que nos deja pensar en un último viaje que nos regala nuestro propio cuerpo. Todos sabemos que cada experiencia depende de cada persona, y por lo mismo, creo que en vez de hablar de ciencia ficción y duendes, es más claro experimentar con los viajes creativos que nos permite hacer arte y desarrollar tecnología.
Lo que le pasa al cuerpo y al cerebro después de la muerte, todos lo tenemos muy familiarizado. Es la descomposición. En la biología, la reducción de un organismo vivo a formas más simples de materia se puede dividir entre biótica o abiótica, dependiendo si hay o no biodegradación, o si se trata de un proceso físico-químico. En química se habla de división de sustancias en moléculas y iones por moléculas más simples y pequeñas. En la física se puede pensar en intercambio de energía y en su mínima expresión a las interacciones de partículas elementales descritas por la física nuclear y subnuclear. La tafonomía, que viene del griego tafos y que significa entierro, es la ciencia que estudia la descomposición. Así terminaremos con la ciencia de la muerte para entrar a la representación de la muerte y el cerebro en la historia y el arte. Se dice que la mayoría de las pirámides eran una especie de tumba o tributo a una fe particular de alguna cultura. Las tumbas y el arte en general hablan de dejar una marca de alguna forma permanente en este mundo. No debería sorprendernos que la primera obra literaria que se conoce, el ya mencionado poema de Gilgamesh, hace énfasis en la mortalidad humana frente a la inmortalidad de los dioses. Se describe primero la búsqueda de la gloria, luego la pérdida de un ser querido y finalmente la búsqueda de la inmortalidad. Lo más interesante es que la misma historia se ha ido armando como un rompecabezas incompleto que se ha ido construyendo y reconstruyendo a través del tiempo. Y estamos de regreso para despedir este último programa de nuestro festival, el Aleph 2022, Ciencia y Arte. Y bueno, retomar no nada más el tema del ecocidio, sino todo lo que se vio, Juan, en estos días sobre el tema importantísimo, nuestras fronteras del medio ambiente. Sí, Isabel, la verdad ha pasado muy rápido todos estos días, estos programas. Yo creo que han sido muy aleccionadores en muchos sentidos. Creo que cada uno de ellos nos remite a un tema que al final creo que apuntan un poco a dos cosas. Por un lado, conocer las problemáticas que atañen al deterioro de nuestro planeta, por un lado. Y por otro lado, tener este proceso de reflexión, de conciencia y, por último, como cada uno de los ejes que se han planteado para esta edición del Aleph, tratar de tomar algunas medidas puntuales. A mí me sigue llamando mucho la atención como a lo largo de las distintas ediciones del Aleph, el tema del vínculo entre la ciencia y el arte como pues, saberes complementarios en un sentido, generan, digamos, un acercamiento a los distintos problemas que hemos tratado en cada una de las ediciones. Sin embargo, sobre los temas medioambientales, creo que tienen una relevancia fundamental, porque en realidad conocer en qué planeta vivimos, cuáles son las características, cuál es el daño que se le ha hecho al planeta a lo largo de la propia actividad humana, es muy impactante y es un tanto pues hacerse consciente que nosotros somos los responsables de todas estas afectaciones a nuestro hábitat, ¿no? Y a mí me parece que la mejor manera de poder revertir o al menos dejar de ejecutar acciones tan nocivas, pues es conociendo y tomando acción desde el conocimiento. Y creo que eso nos ofrece estas ediciones del Aleph como festival y como programa. Claro, por supuesto, porque además, por un lado, nos hace más alcanzable, ¿no? Si bien es un tema muy importante y es urgente que se tomen medidas, hablábamos también de los agentes responsables de estos daños, ¿no? Sí hay
una necesidad imperante por la justicia, porque se haga responsable, ¿no?, el que haya hecho todo ese gran daño al medio ambiente. Pero también, por otro lado, hay dos vertientes que yo veo individuales. Primero, entender que no es inalcanzable y que no estamos fuera del tema, sino que sí podemos abordarlo. Eso es muy positivo y es muy esperanzador, porque entonces inmediatamente te puedes conectar con el cambio. Tú lo puedes hacer. Y por otro lado también el tema de sí la responsabilidad de otros, pero también la tuya por exigir esa justicia, por exigir esos resultados, por entender que somos todos en un mismo barco y que si bien son los gobiernos y son las empresas, y ahorita hay un gran debate sobre el marco jurídico en el mundo, pero también exigir como ciudadano que se cumplan esas leyes. En fin, nos podemos quedar aquí muchísimo tiempo hablando de todo lo que nos ha hecho reflexionar este festival. Así que gracias por haber estado con nosotros, por haber visto estos programas y sobre todo quedarnos con ese acto de conciencia de las fronteras de nuestro medio ambiente, Juan. Muchísimas gracias, Isabel. Ha sido un placer compartir estos estudios, estas cámaras contigo durante estos días y esperemos vernos muy pronto en la siguiente edición de la LEF, que seguramente estaremos también en televisión. Gracias a ti, aquí en TV UNAM. Gracias.